Queridos estudiantes, tengo recepción de audio. Buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, Buenas se le noches. escucha claro. Magíster, buenas noches. Sí. Qué gusto escucharles. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta clase. ¿Cómo están? Bien, Listen, gracias. Bien, profesor, gracias. Excelente, excelente. Me alegra mucho. Qué bueno conocerles, qué bueno verles. Me parece que este curso es de... Bueno, tenemos ¿cuántos alumnos aquí? Hay varios alumnos. Ok. Yo les mandé un correo electrónico. ¿Todos recibieron? Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Quienes no hayan recibido el correo electrónico, y les mandé incluso a WhatsApp para los que tenían WhatsApp. Ok. Voy a apuntar el código de ingreso de esta clase. Permítame un segundo. Un segundito que estoy buscando justo el acceso. Mm, Ya, aquí está. Ok, en el chat estoy pegando el código del acceso a este grupo de Teams también para que ustedes puedan tener y voy a poner mi número de teléfono para que se genere, si es que ustedes tienen un grupo, generemos un grupo para que podamos tener comunicación mucho más fluida en esta clase. Bueno, sin más, quiero darles la más cordial bienvenida por parte de la Universidad Central a esta cátedra muy simpática, muy entretenida, que es la cátedra de lenguaje corporal y manejo escénico. Es toda una cátedra que va a transversalizarse, de hecho, a ustedes en toda la carrera, porque ustedes en el segundo semestre a ver semiótica, van a ver también análisis del discurso y parte de los análisis del discurso también va a ser parte del análisis corporal, ¿no? Entonces, el cuerpo, digamos, en sí es un cuerpo expresivo, ¿no? Y siempre expresa un lenguaje. Entonces, desde esa perspectiva, esta materia lo que va a intentar es abarcar, digamos, todos los conocimientos, las teorías, por supuesto, y las prácticas que se ejercen desde la perspectiva de la asignatura de lenguaje corporal y manejo escénico. Les cuento la metodología de esta clase. Mi metodología es participativa, 100% participativa. Eh, por eso es que les invito a hacer este grupo de WhatsApp también para que se pueda trabajar también. Yo suelo mandar videos, suelo mandar también, en el caso de esta materia en particular, suelo mandar también pequeños reels, infografías que son de lectura rápida. Hay incluso memes que son de lectura rápida y que nos permiten a nosotros tener un aporte y una formación permanente. Parte de la educación virtual es justamente trascender más allá de las aulas, ¿no? Entonces, esta materia se transversaliza de esa manera y, y bueno, también quiero informarles que tenemos ya un grupo, no sé si, porque ya tengo algunas materias, algunas asignaturas, tengo grupos, déjenme ver. Pero me parece que en esta no.
¿Hay algún representante del aula? ¿Han nombrado algún representante? Sí, profe, tenemos dos. Mi persona, Génesis Andrade y Grisel, no sé si está aquí. Sí, Grisley García. Chévere. Pues no sé si les parece esta metodología, ¿no? Generar un grupo con un enlace, me lo pasan, lo pongo aquí, la gente da clic y se vincula para tener, digamos, como una comunicación mucho más fluida también y que ustedes también en algún momento si tienen dudas lo puedan hacerlo de manera directa. Esto no, digamos, no reemplaza, por supuesto, el aula virtual. El aula virtual es la herramienta principal que nosotros tenemos dentro de la formación académica. Es una plataforma bastante robusta, de hecho, en la que ustedes seguramente en el transcurso de estas horas, de hecho, están ya generando las réplicas precisas para que ustedes puedan acceder a sus clases, a sus materiales. Y precisamente por eso es que también esta primera clase yo estoy volcando todos los contenidos en el grupo, en los grupos de WhatsApp para que ustedes no pierdan ningún tipo de contenido, es decir, las presentaciones, los compendios, las ayudas memorias, los videos, todo lo que se trabaja en esta clase. Bueno, es una hora, es bastante corto, pero todo lo que vamos a ver va a ser transportado a este grupo para que ustedes puedan tener acceso, porque como les digo, en estas horas ya se va a reflejar la pantalla, digamos, de su aula virtual, es decir, sus respectivas aulas virtuales. Em, la metodología también es clase invertida. Una clase invertida implica que normalmente yo les mando a ver, por ejemplo, una película o les mando a leer algo y en esta clase hablamos de eso, pero también generamos una clase, digamos, en este caso yo expongo y se conversa respecto a la temática que se está abordando con la anterioridad del caso. Entonces, para eso también sirven los grupos porque yo suelo mandarles cosas que van a servir. Vamos a ver una obra de teatro en el transcurso del semestre, vamos a hacer varias cosas, así que es decir, irnos conociendo y generando un grupo bastante ameno en el que la participación sea importante y sea quizás el hilo transversal de esta clase. ¿De acuerdo? Ok. ¿Tienes alguna pregunta, Shirley? Kevin, Joana. Ok. Yo siempre, eso también les digo, yo suelo digamos, exponer, hablar, digamos, y generar, forzar, quizás es la palabra exacta para que ustedes lo registren, ¿no? Yo suelo forzar la participación. En el caso, sobre todo, de las personas que están apagadas las cámaras, suelo forzar la participación. Eh, así que eso es importante. Jorge Luis, ¿algo querías decir? Sí, profe, sí sería bueno el tema este del WhatsApp para mantener una comunicación más directa con los compañeros. No me encuentro, si de pronto ya tienen algún grupo de WhatsApp, no me encuentro incluido. Eso nada más, profe. Gracias. Sí, de hecho, no sé si una de las dos representantes ya está en este ejercicio generándolo. Y si no, pues podría ser interesante que lo puedan trabajar. Génesis, Sí, justamente, profe, me sale que no está habilitado el chat para para enviarles el enlace de invitación. El chat de aquí del team. ¿me puede enviar a mí, por favor? Y ya les mando. Ya. Y igual también tenemos un grupo general de solo nosotros, entonces los que no estén, sí, tal vez se podrían poner en contacto conmigo para poder decirle al administrador del grupo si les puede agregar, porque hay otras materias con las que no tenemos grupos con los profes. Claro que sí. A ver, esto es súper sencillo. A ver, ya te pongo una solución a eso que acabas de decir, Génesis. A ver, ¿cuál es tu número, Génesis? A ver, es el 0998 16 32 81.
Ok. A ver, chicos y chicas, por favor, alisten sus celulares o si están en la computadora, su captura de pantalla. Voy a ahorita compartir durante un par de minutos para que puedan tomar la fotografía del número de la compañera para que ustedes puedan escribirle y que les agreguen a sus respectivos grupos. Es ese, ¿no? Génesis. Génesis. ¿Sí? ¿Es ese? ¿No me equivoqué? ¿Lo copié bien? Déjame ver si dices- Sí, sí, está bien. Ya. Ok. Todos ya lo tomaron foto, lo copiaron, capturaron la pantalla. ¿Sí? Ok. Listo. Importante esto porque después al final del semestre dicen yo no estaba en el grupo. Que hay importante ahí que la compañera puede decirle, sí, hasta el profe puso en pantalla mi número. Pues, si es que no lo lograron, puede recurrir a la grabación, es decir, no va a haber ningún tipo de pretexto en ese sentido. Ok, muy bien. Merlin, ¿preguntas? ¿No? Yesenia, ¿no? Estás sin audio. Yesenia Merlin. Sí, sí, Lisa, muy buenas noches. Sí, estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo del grupo de WhatsApp, porque con eso podemos estar más al contacto con usted directamente. Ya, pero lo que decía es si es que hay alguna duda, alguna pregunta de lo que estaba diciendo. No, no, está todo claro. Muchísimas gracias. Está Perfecto, todo claro con la clase. perfecto. Ok. em, bien, insisto en este tema, yo suelo forzar la participación. Esto es importantísimo para ustedes que sepan que van a encontrar siempre, digamos, y a veces, o sea, ustedes si tienen un grupo ya se van a dar cuenta, ustedes en el grupo van a estar ahí diciendo ya el profesor está, eh, digamos, tomando lección, si quieren llamarlo así, no sé cómo llamarlo. En realidad es participación porque es importante que ustedes participen. Es una clase bastante entretenida. Ok. Parece que es aquí. Bien, a ver, vamos a compartir pantalla porque tenemos poco tiempo. Siempre me relajo un poco con el tema del tiempo, pero vamos a correr. Kevin, ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Antes de empezar, he visto que en este mismo paralelo hay otro Kevin, por eso antes usted nombró un Kevin, pero no supe cuál de los dos. O me puede decir Arias y que se va a dirigir hacia mi persona, o pues Kevin Arias para saber por qué. ok, Kevin. Ya es la primera clase, ¿no? Ya les voy a ir identificando. De hecho, no se preocupen, sino que debo generar una estrategia mucho más simple, porque al ser una hora, les cuento una anécdota rápidamente. El anterior semestre, esta aula era de 100 alumnos y el primer día de clases tuve el error de eh, tomar lista. Entonces, de hecho, me faltó horas para tomar lista porque eran 98 estudiantes. Entonces, por eso es que ahora ya no se toma lista. En ninguna de las aulas ustedes se dan cuenta que van a tomar lista porque ya genera automáticamente el Teams, pero parte de eso es que ustedes enciendan la cámara y parte de eso es también forzar un poco la participación. Me encanta esa palabra. Em, bien, ok. Em, Al final de esta clase, ustedes van a tener una pregunta que se genera en todas sus clases, en esta clase, en esta materia, en esta asignatura. Tienen una pregunta que es importante para que ustedes trabajen en el foro. Y esto también es importante que lo tomen en cuenta. El foro
son 2 semanas que ustedes tienen para llenar este foro. Por lo tanto, que no esté habilitada la plataforma en este momento, por ejemplo, por un tema técnico o porque, no sé, el servidor se cayó o sufrió una pequeña avería, eso no implica que en estas 2 semanas no puedan trabajar los contenidos de este foro. Es decir, porque digamos, son 2 semanas precisamente para trabajar esos contenidos desde una perspectiva personal. Entonces, por eso es que incluso yo les voy a compartir la pregunta generadora dentro del chat que ustedes están armando en este momento, para que ustedes tengan todo el tiempo del mundo y cuando ya esté la plataforma, que probablemente vuelvo a insistir, el día de mañana ya a primera hora esté, si es que no está a las horas de la madrugada, ustedes puedan generar, digamos, y trabajar frente a su foro. ¿De acuerdo? Bien, ok. Eh, durante esta clase nosotros vamos a abordar las definiciones y los enfoques de la expresión corporal. Y vamos a pasar también por las corrientes y las capacidades que van desarrollando el cuerpo y la comunicación corporal, la comunicación no verbal, hasta llegar, digamos, a las nuevas corrientes, ¿no? Y, como les decía, la pregunta final del foro tiene su rúbrica y precisamente la idea es como ir trabajándola juntos. Yo siempre voy a estar pendiente de sus dudas para que podamos ir solventando. Esta diapositiva. Bien, entonces, cuando, más bien, ¿les ha pasado que ustedes antes de, digamos, entrar en esta virtualidad, están en sus trabajos, en el barrio, comparten quizás alguna dinámica, tengan algún grupo, digamos, físico en términos de fútbol, amigos del barrio, vuelvo a insistir, amigos del colegio, y les ha pasado esta sensación de que a alguien les cae bien o a alguien no les cae la primera impresión, ¿no? Cuando, no sé, tu hermano te presenta a su amigo, sus chicas, y viceversa. Entonces dices, no me cayó bien, ¿no? Sí, o sea, y claro, es una impresión que tú tienes. O sea, no es que la conoces, no es que has cruzado palabras con esa persona, sino que eh, no es que hay un contexto ahí, sino que a través de la percepción, de la mirada que tú hiciste o de la postura que esa persona tuvo, eh, tú decidiste leer desde esa perspectiva y decir, eso no me gustó. Entonces, eso no es que es un hechizo, es una magia, sino que es lenguaje no verbal que es capturado porque ustedes, digamos, tienen a través del proceso de la cultura, tienen ya un acervo y digamos, lo que vamos a ver son las herramientas precisamente para ir entendiendo precisamente este lenguaje no verbal. Ya me acordé. ¿Ya hicieron el grupo? Sí, profe, ya le mandé por interno. Delegado. ¿Y le llegó? No, capaz no es mi número. O sea, le mandé al Teams. Ah, perdón. A ver. No, tampoco. Entonces, ¿dónde puedo ver su número para mandarle por WhatsApp mismo? Porque le mandé por el Teams. No hay problema. Ya le mando yo. Ahorita le pongo un mensaje. Ya está. A ese número, mándamelo. Listo. ¿Ya llegó? Sí, sí, ya le mando. Ok. Perfecto. A ver, ¿cómo se copia esto? Sí. Ya.
Entonces, en este chat, en este momento, ustedes ya lo tienen. Perfecto. Quienes no se han ingresado, lo pueden hacer en este momento. Bien. Ok. Entonces, imaginemos por un momento que el cuerpo habla un idioma secreto, un idioma que no necesita de palabras, no necesita expresiones para nosotros conmovernos, para conectar, para tener empatía, para decir, por ejemplo, que está feliz, o me siento incómodo, o tengo rabia, tengo tristeza, o me gustas. Entonces, sin palabras, este lenguaje está presente en todo momento. Nosotros nos cruzamos con alguien y cruzamos mirada, cruzas sonrisas, esto que les llaman a ustedes como coquetear, eh, se crean conexión. Entonces, también sientes nerviosismos cuando te acercas a una persona que te atrae, o cuando estás en una exposición frente al maestro y tienes que exponer y te empieza a sudarte las manos, cuando miras al piso, agachas la mirada, cuando tienes vergüenza, hiciste algo, cuando los niños cometen una travesura, dicen, fuiste tú, incluso los animales también tienen esto, ¿no? Entonces, es interesante, nosotros vamos a ir viendo cómo hay lenguajes universales inclusive, ¿no? Por ejemplo, la risa, el enojo, eh, la risa, la rabia, eh, la alegría. Entonces, esto es interesante porque los bebés pueden nacer en China, pueden nacer en Ecuador y pueden nacer en Canadá, que un bebé feliz es la expresión mundial y lo mismo, pues, la tristeza, ¿no? Entonces, hay expresiones mundiales que nos van a dar cuenta de eso. Hay unos estudios maravillosos de eso también. Uno que hicieron a personas que nacieron precisamente, eh, por ejemplo, no videntes de nacimiento y participaron en las Olimpiadas, ¿no? En sus Olimpiadas especiales. Y cuando ganaban, generaban festejos, ¿no? Así como, de triunfo, ¿no? Y claro, entonces estas investigaciones generan y dicen, ¿quién les enseñó? Si son, digamos, haces una comparación de una persona que ha tenido vista toda la vida y al triunfar, por ejemplo, en una disciplina de karate o hacer un gol digamos, en un campo de fútbol, celebra, ¿no? Festeja. Pero el otro no, o sea, y hace el mismo ademán. Entonces hay un lenguaje universal también, ¿ok? Bien, entonces nuestro cuerpo, y esto es importante además, hoy por hoy el TikTok, el Instagram, los Reels están transversalizados en todas nuestras redes. Entonces cuando nosotros vemos las selfies, cuando vemos los bailes, ¿cuál es el protagonista? El cuerpo. Hay una canción de fondo, ¿no? Entonces el cuerpo siempre es el protagonista, ¿no? Entonces cada gesto, cada mirada, cada paso que damos forma parte de ese mensaje que nosotros queremos dar a la audiencia o a nuestros seguidores, a nuestra comunidad, a nuestros familiares, a nuestras personas que queremos. Entonces hablar con el cuerpo no solo, eh, digamos, es una disciplina de actores o de bailarines o gente que hace el teatro o cine, sino que nosotros estamos constantemente generando comunicación todos los días, ¿de acuerdo? Si quieren verlo así en una perspectiva más poética, eh, el mundo es un teatro, es un escenario y nosotros estamos permanentemente actuando, ¿no? Entonces, ¿qué es la expresión corporal? La pregunta del millón, ¿no? Entonces, si hablamos del TikTok, hablamos de Instagram, ¿qué es la expresión corporal? No es moverse bonito, no es saber bailar, ¿sí? Vamos a redefinir algo que han hecho toda su vida y que probablemente no se han dado cuenta, y es que no importa si sabes bailar o no, si eres influencer o no, si tienes muchos seguidores o no, si alguna vez levantaste los hombros para decir no tengo idea, o si alguna vez, no sé, utilizaste WhatsApp, por ejemplo, para mandar un audio, ¿no? Eh, pero todo eso que les digo, cuando utilizas todas estas cosas que les decía, estás usando la expresión corporal. Y esto, cuando les decía los del WhatsApp, tenemos un semestre maravilloso, pero les voy a hacer de spoiler. Hay autores, de hecho tengo un texto maravilloso, que creo que lo vamos a leer en la unidad 4 al final, me parece.
Pero les hago de spoiler y hay un texto maravilloso que habla sobre el uso de los emoticones en el texto escrito que nosotros trabajamos en el lenguaje corporal, como es en el lenguaje WhatsApp o en correo electrónico. El uso de emoticones vendría a intentar reemplazar el lenguaje corporal. Entonces, si yo les digo, a ver, con una sonrisa así como, a ver, chicos, pónganse en serios en esta clase, prendan las cámaras, ¿no? Si ustedes me ven así sonriendo, pues van a decir, está de buen humor, o sea, lo que quiere es que prendamos la cámara, pero si eso mismo yo les pongo un mensaje en el grupo y digo, a ver, chicos, prendan la cámara, no hay más, o sea, es decir, es una literalidad. Pero si en ese ejercicio yo les pongo, a ver, chicos, prendan la cámara y pongo un emoticón, por ejemplo, de las gafas o de uno pensativo o un emoticón sonriendo, eso implica que le estoy bajando esa formalidad porque estoy mostrando lo que probablemente corporalmente estaba haciendo. O sea, estoy sonriendo, diciendo, a ver, pongámonos serios, ¿no? Entonces, el emoticón intenta generar eso, ¿no? Esto es un spoiler que vamos a verlo y tenemos todo un subtema de eso. Pero es súper bonita esta teoría de cómo están trabajándose, porque claro, la idea es trabajar, digamos, el lenguaje no verbal, ¿no? Y claro, estos emoticones expresan eso. O sea, cuando tú compartes un emoticón de sonreír, lo que estás expresando es que estás feliz, ¿no? Estás sonriendo. Y es corporal, ¿no? Es decir, está reemplazando a lo mismo la tristeza, lo mismo la lluvia, o cuando dices, hey, vamos a celebrar y te ponen un emoticón de una cerveza. Es eso, simplemente es eso. Em, y claro, dentro de este spoiler está el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Es decir, ¿ustedes han visto la película Terminator? ¿Alguien ha visto la película? Ahí es donde yo fuerzo la participación. A ver, ¿dónde estamos? ¿Quién no la ha visto? Sí, se ha visto, Liz. Buenísimo. Ok. Oscar, ¿has visto la película? Sí, sí he visto la película. De hecho, yo ya estoy cerca de llegar a los 40, entonces podría decir que es casi de mi tiempo. Ok. Paolita, Emi, No, ok. Emi, no, tampoco. Shirley, Sí, Listen, sí, sí he visto la película. ok. Hay una escena, no recuerdo si es en cuál de todas las sagas son, pero hay una escena en la que le dice el robot, ¿no? La máquina le dice a alguien, no me acuerdo si era el chico, le dice, ¿por qué lloras? Sí, creo que le dice, ¿por qué lloras? ¿No? O sea, o sea, al final le dice que es un sentimiento, ¿no? Pero la máquina le dice, nosotros no podemos hacer eso, ¿no? O sea, no hay, digamos, esta corporalidad de expresión, ¿no? Esto es importantísimo entender de que, eh, claro, o sea, la tecnología, la inteligencia artificial está en desarrollo y esto, otro spoiler, o sea, también hay otro texto de eso, está en desarrollo de leer la expresión corporal. Es decir, que en lugar de que le digas Alexa, no sé, ponme, no debería decir ese nombre porque la Alexa está sonando y después te para la música y que está sonando. Pero bueno, en todo caso, decir, digamos, a uno de los asistentes que te acompañan en casa, decirle, pon esto, que pueda detectar que te ve triste y te dice, oh, estás triste, te voy a poner esta música, o esta no sé qué, porque lee la expresión corporal. Eso es un reto que la inteligencia artificial todavía no llega. Es decir, tú puedes decir estoy feliz, pero en realidad corporalmente estás muy triste, ¿no? Entonces, esto es un reto que se está trabajando. Ok, bien. Entonces, volviendo. Em, ya en términos, digamos, aterrizando un poco ya la teoría, ustedes tienen un compendio en el que trabaja, perdón, me tomo un poco de agua, un compendio en el que se trabajan varios autores. Uno de ellos es Ortiz, y él nos dice que la expresión corporal es un instrumento educativo. ¿Qué significa eso? Que sirve como una herramienta para ayudar a conocerte mejor, expresarte con libertad y además comunicar sin depender de las palabras.
Y aquí viene una disciplina que nosotros la conocemos que se llama la oratoria, ¿no? Es decir, la capacidad de hablar en público, ¿no? Entonces imaginemos que en esta clase hacemos una dinámica de teatro improvisado y nos vamos a dar cuenta de que el cuerpo también comunica con vergüenza o, o, digamos, con mucho pudor. Entonces, es como desbloquear un, un nuevo superpoder Saiyajin para mostrar quién eres, ¿no? Entonces, es parte del desbloqueo de trabajar en eso. En la siguiente clase también vamos a trabajar un poco el tema de los ejercicios corporales y les voy a mandar, al final, ¿alguien me puede hacer acuerdo al final? Bueno, al final de la clase tengo que compartirles todos los materiales y les voy a mandar una película. Bueno, en realidad no una película, es una serie, pero solo les voy a mandar el capítulo 1 de la temporada 1 de una serie que abre mucho a esta clase y que pues, si se enganchan, pues la pueden ver en familia, ¿no? Pero si se enganchan pues la pueden ver y si no se enganchan, pues obligatoriamente tienen que ver el capítulo 1 porque vamos a conversar de eso, ¿ok? Em, y tenemos a otro autor, que es Arteaga, que él, en cambio, va más allá y dice que la expresión corporal en sí es un lenguaje, así como estudias inglés, francés, alemán, el enjoy, por ejemplo, que es un lenguaje del sarcasmo. El corporal es un lenguaje que expresa con gestos, con posturas, con movimientos. Entonces, todo lo que hablamos, recordemos que hay una cifra también dentro del compendio, está el 80% de la comunicación que nosotros generamos, vamos, del 100% de la comunicación, el 80% es comunicación no verbal, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan y hacen una pausa de cómo cambia el lenguaje corporal cuando hablamos, por ejemplo, eh, cuando ustedes hablan con sus padres o con su jefe, por ejemplo, para los que trabajan, o en una entrevista de trabajo, cómo cambia tu lenguaje corporal y cómo cambia cuando hablas con tu amigo, ¿no? Entonces dices, ah, este chico me gusta, ah, esta chica me gusta, y cómo es cuando estás en una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, cómo tu cuerpo va expresando más de lo que tu misma boca habla. Es decir, tú puedes decir, sí, tengo experiencia en esto, y el nerviosismo puede circular, ¿no? O cuando bailas también. Es interesante. A propósito de el último baile, la canción de Bad Bunny, que además es un video súper interesante en términos de expresión corporal, no se mueve nada, pero es interesantísimo analizar eso desde la perspectiva semiótica y la expresión corporal. Es espectacular. Esta materia también transversaliza eso. Nosotros vamos a ver cine, vamos a ver música. Vamos, por eso es que es importante forzar la participación. ¿Ok? Y tenemos otro autor que es Rueda, que él en cambio nos lleva al mundo del movimiento, es decir, la educación física que nosotros conocemos, y dice que la expresión corporal explora el cuerpo y la inteligencia emocional. O sea, no solo nos movemos por movernos, sino que cada movimiento puede transmitir una emoción, una idea, una actitud. Por ejemplo, cuando caminas con confianza a un lugar, porque lo conoces. Entonces, estás, por ejemplo, entras a la casa de tu abuelita y entras como que fuera tu casa, pam, pam, permiso, ¿no? Y cuando entras a la casa, pues quizás de tu novia o tu amigo, entonces, como, ¿dónde queda el baño? ¿Puedo ocupar? Entonces, hay un temblor ahí, ¿no? Estás usando tu cuerpo como un canal de comunicación. Y eso es importantísimo, es potente, ¿no? Es importante tener eso. Entonces, para resumir, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. Para resumir, la expresión corporal siempre es como más que esa coreografía que vemos en TikTok, ¿no? Es digamos, una expresión de educarnos a nosotros mismos. Es un lenguaje silencioso que nosotros entendemos, pero que vamos a nosotros a teorizar y a sobreentender mucho más. Y una manera de sentir y pensar y conectar a través del cuerpo, es decir, generar también incluso empatía. ¿De acuerdo? Sí, perdón. Entonces, ahora que ya sabemos lo que implica, digamos, el cuerpo, el habla, es el momento, claro, de escuchar el cómo hacemos esto. Porque, claro, no es que practico la coreografía en TikTok y aprendo a moverme, sino que es de la idea de esta clase es descubrir que dentro de nosotros existen distintas corrientes que
hacen que nosotros vibremos nuestro cuerpo como si fuera una melodía, ¿no? Entonces, claro, tal cual, cuando escuchas una canción que te gusta, tu cuerpo empieza a moverse. Y si te sabes la coreografía, probablemente hasta lo bailes. Pero si no, pues no te gusta. Entonces tu cuerpo empieza a expresar, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, una corriente que se denomina la corriente social. Em, Vamos a suponer que en este grupo les gusta dos tipos de géneros, como el reggaetón, el otro el rock, ¿no? Entonces es como ese reggaetón que suena en una reunión, lo están poniendo, o en una clase, en el colegio ponen, ¿no? Que a propósito de eso, ¿no? Hoy por hoy, todas las aulas, casi por decirlo, he hecho un barrido de este mundillo, todas las aulas de colegio tienen un TikTok que se llama Aula 41, no sé qué, Aula Salón 22, ¿no? Em, y esto está presente, digamos, en cada alumno, ¿no? Es decir, entonces, como corriente social, nos ayuda a crear vínculos. O sea, no el TikTok en sí, sino, si ustedes se dan cuenta, este ejemplo que les acabo de poner, los chicos se reúnen en comunidad a hacer un TikTok, no sé, lo que sea, un baile y hacen coreografías o lo que sea. Es decir, eso se genera vínculos. Es como jugar, es como jugar hace 20 años en la cancha, ¿no? Entonces, o en su defecto ir al parque entre todos los amigos. Es decir, siempre se está generando vínculos independientemente de la tecnología. Entonces, eh, cuando alguien cambia una postura, en cambio, eh, se aleja, digamos, de este cuerpo, digamos, del cuerpo interno, digamos, como colectivo, como comunidad, entonces también expresa algo y la gente se da cuenta, ¿no? Es decir, esta persona no quiere participar en esto, la otra persona se aísla también, ¿no? Entonces, existe esto que se denomina como la corriente social. Y está, por otro lado, la corriente psicológica. ¿Cuál es la corriente psicológica? La corriente psicológica es, si quieren verlo así, la más íntima, ¿sí? Eh, un ejemplo de esto es cuando ustedes se ponen los AirPods y van escuchando en el bus, en su auto, en su oficina o en el baño, si se toman la ducha y me entran con AirPods antiagua. eh, Ese espacio es un espacio íntimo, es decir, solo tú lo estás escuchando, ¿sí? Entonces, y tú lo empiezas a bailar o empiezas a cantar. Entonces, el cuerpo expresa lo que en digamos, tu lenguaje oral no lo está expresando, ¿de acuerdo? Y, y también puede expresar ansiedad, también puede expresar miedo, también puede expresar alegría, también puede expresar inseguridad. Entonces, claro, cuando tú te bajas del auto, del bus, probablemente escondas tu teléfono, estés mirando así con un poco de recelo, porque puede ser que tengas recelo, digamos, o miedo que te roben, ¿no? Y tenemos otra que es la corriente artística. Ya, en esta ya ustedes se imaginarán, estamos hablando netamente de la creatividad que aparece cuando haces una coreografía. Hoy por hoy abundan, no sé, grupos de dancehall, por ejemplo. Tengo una ex alumna que ahora hace dancehall también, digamos, paralelamente, que ya se graduó y todo y hace como dancehall, ¿no? Entonces, y claro, estás frente al espejo, ¿no? Es la corriente que impulsa a actuar, a crear, a moverse al ritmo, ¿no? Entonces, si hay algo que ha hecho el TikTok es justamente acercarnos mucho más a esta disciplina de la expresión corporal. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, el impulso de mover el cuerpo al ritmo de, por ejemplo, una canción de rock, una canción de reggaetón, una canción de algo que les guste, nostalgia también puede ser, eh, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando sientes eso? ¿Cómo se mueve tu cuerpo? Entonces, empieza a salir, digamos, a flote, y eso lo vemos incluso en videos, ¿no? En los niños, ¿no? Bien, bien. Ahora, para finalizar esta parte, digamos, esta diapositiva, como un resumen, es que todas estas corrientes se van mezclando y se van activando de acuerdo a nuestras capacidades. Se expresa lo emocional, lo motriz, lo cognitivo, lo físico. Entonces, imagínense que el cuerpo es un escenario y todos los días entregamos un guión.
¿no? Hoy estás atrasado, entonces empiezas a salir corriendo. Hoy estás con tiempo, puedes desayunar. Todo eso es un escenario, ¿no? Entonces, el cuerpo siempre está constantemente generando esta comunicación, ¿de acuerdo? Ok. A ver. Jimenita. Jimena Mayerly, Sí, dígame, licenciado, buenas noches. ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. Cuéntanos, ¿qué opinas de esto, de las corrientes de la expresión corporal? Mm, bueno, no tengo muy clara la idea, pero sí se me hace algo interesante la forma en la que el cuerpo puede expresarse a veces. ¿Y por qué no la tienes tan clara la idea? Escuchamos. Escuchamos y no juzgamos. Aquí todas las opiniones son válidas. ¿No es cierto, Shirley? O sea, es que, por ejemplo, cuando al momento de escuchar una música, uno a veces empieza a bailar o los pies se empiezan a mover inconscientemente, entonces nunca me había puesto, ¿cómo se dice? Eh, a pensar que o se pasó por mi cabeza que eso era alguna expresión o algo así. No le había puesto tanta atención. ¿Mm? Ok, muy bien. De acuerdo. Bien. Entonces, sigamos. Ustedes, a ver, como decía la compañera, ¿no? Es decir, cuando uno, digamos, no lo vemos de manera consciente, si quieren verlo así, ¿no? El mover el cuerpo, entonces pensabas como hacer ejercicio, o no sé, estoy solo bailando, ¿no? Porque eso es lo que hacemos, ¿no? Está bien. Como dije, no hay ninguna intervención. Esto es importante también, no sé si lo dije, pero vuelvo a decirlo. Las intervenciones no, digamos, no hay ninguna opinión que no sea correcta, digamos, todas las opiniones son válidas. Por lo tanto, este es un espacio horizontal en el que la participación es calificada, más no si es que, digamos, si es que tenga verosimilitud con la teoría. Para eso está la plataforma y las evaluaciones. Por lo tanto, en las evaluaciones y en las plataformas y en las tareas, ahí sí ya no es este espacio de opinión en términos de lo que estamos conversando, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante como delimitar. En este momento, pues, ustedes pueden poner ejemplos, yo pongo algunas cosas, y lo otro es como ya la plataforma en sí, donde ustedes tienen que elaborar desde una perspectiva de la teoría que estamos revisando, ¿de acuerdo? Pero lo que intento es como hacerlo más dinámico. Bien. Entonces, cuando nosotros nos expresamos corporalmente, no solo es que estamos activando los músculos, ¿no? Es decir, no es que estamos bailando, estamos entrenando, sino que nuestra mente, nuestras emociones, nuestra creatividad y hasta nuestra forma de pensar se ve visualizada a través de la comunicación corporal. Entonces, imaginémonos cómo cuando nosotros estamos dispuestos a, por ejemplo, pensarse en una obra de teatro. Entonces, cómo nos aprendemos el guión, cómo nos disponemos a trabajar el escenario, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos varios eh, mm,
categorías, si quieres verlo así, ¿no? Yo les llamaría superpoderes, ¿no? Porque la idea es que nosotros vamos desbloqueando en esta clase en la parte del cuerpo. Entonces, capacidad expresiva. ¿Cuál es la capacidad expresiva? Es una habilidad que nos permite a nosotros comunicar ideas, nos permite a nosotros comunicar emociones y comunicar algo que está muy en boga que se llama el storytelling, es decir, narrar historias. Entonces podemos contar una historia sin decir nada. Y ustedes van a ver eh, en, en uno de los subtemas, van a ver una obra de teatro que es silente. Mm. ¿Alguien ha visto alguna obra de Charles Chaplin? Profesor, hay una que me llama la atención que es de tiempos modernos, que él ni siquiera habla, o sea, son palabras que no tienen sentido, pero él graficaba cuando estaba en el trabajo de la novia, ya acabándose la obra. Entonces él decía palabras que no tenían coherencia, pero con sus gestos me parecía que graficaba, ¿no? No sé si usted ha visto esa parte. Sí, sí, de hecho yo uso esa excelente ejemplo. Yo uso eso y voy a usar, de hecho, en la siguiente clase quizás, o en la tras siguiente, porque además, hay una crítica ahí, se llama tiempos modernos precisamente, porque hay una crítica a la máquina en sí, es decir, al sistema como tal, y cómo te vuelves engranaje, ¿no? Pero esto es súper bonito en términos semióticos y cómo el cuerpo va trabajando ahí. Eh, Dayana García. Dayana, buenas noches, dicen, o Danaya. Danaya, perdón, leí mal. Danaya. Corazón que decías, ¿será que me dicen a Lo mí? mismo, Listen, recuerda que sí, Listen, es que siempre se confunden. Pero la obra que yo vi también creo que es la misma, en donde él es reemplazado por una máquina y no sabe ni cómo funciona ni nada por el estilo. Ujú, muy bien. Ujú. Y eso nos Eh, demostraba de cómo hacía una crítica a que en el futuro las personas serán reemplazadas por las máquinas, que la mayoría ya está pasando. ok, muy bien, me encanta. Em, a ver, les hago una pregunta y quien quiera me puede contestar, igual o si no, forzo participación. Cuando van al gimnasio, los que van al gimnasio o han ido al gimnasio, cuando digo cuando vas al gimnasio no me refiero que estés asistiendo cotidianamente, si alguna vez fuiste al gimnasio eh, o si alguna vez bailaste, es decir, ¿cómo te sientes después de salir del gimnasio? ¿Cómo te sientes después de salir a bailar? Te tiembla todo, profe. Correcto. Pero en términos emocionales, ¿cómo Te te sientes sientes? como Se siente relajado, liberado, te Muy liberado sientes bien, Relajados, felices, excelente. te quitas el estrés. a veces con más energía. Ujú, muy bien, excelente. Correcto. Eso es el segundo peldaño, de arriba hacia abajo, que se llama la capacidad emocional. Entonces, la expresión corporal nos ayuda a gestionar nuestros sentimientos, a reconocer lo que sentimos y a expresarlo de manera, digamos, más sana, ¿no? Entonces, cuando nosotros bailamos, corremos o hacemos gimnasia, digamos, vayamos al gym, es nuestro cuerpo que libera y conecta con nuestras emociones, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Y tenemos la capacidad motriz, esta capacidad que tiene que ver con el control, la coordinación, la conciencia, el movimiento. Por eso es que a veces ustedes seguramente en grupo de amigos o amigas molestarán a alguien que se le cae un vaso o algo y dicen, qué poca motricidad tienes, ¿no? Y no jugaste con plastilina, ¿saben decir, no? Porque, digamos, el control, la coordinación y la conciencia del movimiento no solo es moverse, sino es moverse con intención. Y ahí volvemos otra vez al nuevo video de
¿cómo es? El último baile de Bad Bunny, ¿no? O sea, no tiene coordinación, por eso es que en este video, además súper bien elaborado, se nota claramente que no tiene coordinación. Entonces es interesante cómo cuando improvisas un baile, cuando haces, digamos, cuando al final ya aprendes a bailar, ¿no? Entonces decides ya, digamos, con seguridad bailar y por tanto se apagan las luces y está bailando con ella porque ya aprendió a bailar, ¿no? Entonces tu cuerpo se convierte en una herramienta de comunicación. Es espectacular la comunicación no verbal. Y la capacidad cognitiva. ¿Qué es la capacidad cognitiva? La capacidad cognitiva es, paréntesis, está bien que ponga estos ejemplos o no les gusta Bad Bunny, el reggaetón, para hablar de, no sé, los jarcas, puede ser también por el de rock. Sí, está Están bien bien. los ejemplos. Está bien, dice. Ok, Está bien. Está de bien. acuerdo. Ok. Bien. Detrás de eso hay una, digamos, detrás de todos esos ejemplos hay una preparación de la clase, evidentemente, para tratar de generar más interactividad. Em, entonces, la capacidad cognitiva, en cambio, es la expresión corporal que nos hace pensar, claro, ¿no? Desde la perspectiva cognitiva nos hace pensar mejor. ¿Por qué? Porque estimula la memoria, estimula la atención, la creatividad y la capacidad de resolver problemas. Entonces, em, cuando nosotros, por ejemplo, armamos, seguramente en algún momento fueron parte de un sketch, una obra de teatro o una pequeña escena, digamos, o una pequeña broma a alguien, ¿no? Vamos a escondernos, no sé qué, improvisada con sus compañeros, amigos de trabajo, familiares, incluso vamos a recibir a la abuelita. Entonces ahí estás organizando un escenario, estás organizando ideas, ¿no? Tú traes esto, tú apareces con esto, tú cuando haces el 31 de diciembre, yo me disfrazo de esto, ni sé qué, ni sé cómo, ¿no? Entonces ahí hay conexión de emociones, pero creas estrategias, ¿no? Entonces todo eso es movimiento, todo eso es movimiento y por lo tanto hay una capacidad cognitiva. Y claro, conectado a eso, el movimiento precisamente es la capacidad física. Porque claro, el cuerpo se fortalece cuando desarrollas, si corres 5 o 10K, cada vez que viene, digamos, la ruta de las iglesias, vas a verte más flexible, vas a tener más fuerza, vas a tener más agilidad. Entonces, eso implica la capacidad física. Entonces, uno de los autores que habíamos visto arriba, Rueda, él nos recordaba que la expresión corporal no se limitaba al cuerpo como músculo o motor, sino que él decía que la expresión corporal, digamos, el ejercicio de la expresión corporal también transversaliza lo afectivo, lo cognitivo, lo comunicativo y lo creativo. Entonces, es todo lo que hemos visto ahorita, ¿no? Es decir, no se trata de hacer un baile, sino de generar un sentido frente a eso, ¿ok? Por eso es que las coreografías, si ustedes fijan el TikTok o el Instagram, los reels que hacen, es hacer la coreografía siguiendo la letra. ¿No? Entonces, que el corazón, que no sé qué, los labios, que estoy pensando en ti, se tocan la cabeza, que por aquí, que por acá. Es eso, es simplemente que el cuerpo está hablando, ¿de acuerdo? Bien. En- Siguiente diapositiva. Entonces, tenemos las categorías. Bien, a ver. Se está viendo la diapositiva, ¿no? Sí, profe. Sí. Sí. Entonces, nosotros cuando hablamos de expresión corporal, no solo estamos diciendo que hagamos un gesto bonito, es decir, que yo les mueva la cara, que les sonría o les saque la lengua, ¿sí? No solo es eso, estamos hablando de una habilidad mucho más compleja y poderosa que implica comunicación, es decir, que nos conecta con nosotros, pero también nos conecta con los demás, ¿sí? Y eso es, en términos, digamos, de este autor Arteaga, es la capacidad expresiva que
divide en tres grandes categorías, ya digamos, aterrizando en lo teórico, ¿sí? ¿Y cuáles son esas categorías? Por un lado, tenemos el conocimiento personal. Entonces, claro, esto es lo que se denomina como conocernos a ti mismo. Esto que ahora es muy en boga con el tema de la psicología, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de tu autodescubrimiento, donde te sueltas y entiendes cómo se mueve tu cuerpo. Por supuesto, antes de hacer el TikTok, grabas 500 videos hasta que reconozcas que tu cuerpo puede o no puede hacerlo o tienes que entrenar más. Es eso. Entonces, y implica precisamente que tu primer video que hiciste te desinhibiste. ¿Qué quiere decir eso? Perder la vergüenza. Entonces, dejas el miedo atrás y simplemente te expresas. Entonces, cuando te animas y dices, no, ya, ahora sí, abuelita, vamos a hacer el TikTok, es eso, es dejar de tener miedo y lanzarse a la expresión corporal, ¿sí? Y eso implica un conocimiento expresivo mucho más, digamos, segmentario, es decir, que transmite cada parte de nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros cuerpos, todo habla y hagan cuenta que es como que el cuerpo empieza a repartir emoticones, ¿no? Esa es la idea. Por eso es que hacia el paralelismo, que van a tener este texto también, el paralelismo con estas nuevas teorías de que el emoticón intenta reemplazar la expresión corporal, fortaleciendo el lenguaje escrito, que es muy plano. Una, un ejemplo de esto que les estoy diciendo como un paréntesis es, ¿quién de ustedes no ha tenido un malentendido por lecturas de WhatsApp? Timbrar, 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 timbrar. ¿Ah? O si quieren de otra manera, han tenido malos entendidos por lecturas de WhatsApp. Es decir, alguien pone algo y tú entendiste lo que sea. Sí, Sí, tal vez, profe, puede ser por los signos de puntuación, que se entiende mal claro, un mensaje. claro, totalmente, por supuesto. No solo puede ser, También, es. también suele ser por la falta de escribir, o sea, dejan un mensaje a cortas, Correcto. Muy terminar. bien, correcto, muy bien. Ahora, vuelvo a insistir, si alguien quiere hacerles una broma, ¿no? Entonces dicen, oye, reprobaste la materia, ¿no? Del lenguaje corporal. Eh, Tú miras y le miras a los ojos, ves un gesto de sonriente y dices, ah, eso es broma, ¿no? Pero si te ponen en un chat eso, tú vas a creerlo. No, no hay, o sea, si a menos que te pongan un emoticón o que todo el mundo empiece a reaccionar con risas, entonces ahí dices, eso es broma. Eh, Lo que quiero decir es que el lenguaje escrito, digamos, genera, digamos, esta confusión, por más, digamos, súper bien escrito con normas de ortografía, genera esto, porque hay una frialdad ahí. Por eso es que los emoticones intentan que, de alguna manera, jueguen eso que la expresión corporal no está haciendo, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto, vuelvo a insistir, es un guiño que ustedes lo tienen que ir trabajando, porque claro, o sea, la idea es el ejercicio de esta materia, sobre todo, es que vayamos forzando a la siguiente, a desbloquear el siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El segundo semestre que les toca semiótica. Y ahí es importante, es que ustedes van a ir con unas bases espectaculares a dar cátedra de semiótica, que probablemente yo mismo les dé, pero bueno. Ok, bien. Entonces, seguimos. Y tenemos la comunicación interpersonal. Aquí es donde generamos interacción con las personas. Y cuando decimos interacción, no es que yo hablo con el vecino o hablo con mi amigo, sino que hay mucho más. Es decir, cada momento estamos cuando vamos a la tienda, cuando vamos en el metro, cuando vamos así. Es decir, la interacción es verbal, por lo que dices, cómo lo dices y cómo transmite tu cuerpo mientras lo dices. Pero también no verbal, porque ya aquí, digamos, es donde nos compete en términos de materia, porque ahí está el comportamiento cinético. La prosémica. ¿Alguien sabe lo que es la prosémica? Es lo que calcula la distancia con la Ujú. persona que te estás entre el emisor y el receptor, la persona que estás hablando. Muy bien, Jorge. La prosémica es el espacio
Ya, digamos, ahí está el espacio social, el espacio personal y el espacio íntimo, ¿no? Son como tres esferas. La prosémica es justamente ese espacio que está definido culturalmente. Ojo con esto, es súper importante. Y yo siempre pongo en esta clase, pongo el ejemplo de un compañero que se fue a estudiar un doctorado en Holanda y al final de los 4 años del doctorado hicieron una fiesta pues, de los graduados, ¿no? Y pusieron música latina y él empezó a acercarse a sus compañeras, a querer bailar, que no sé qué, que no sé cómo, y pues lo pusieron una denuncia, ¿no? Así como, porque está invadiendo mi espacio, así. Y claro, la universidad, digamos, sus abogados en términos, digamos, del claustro, defendieron en términos culturales, así como no, pues es ecuatoriano, igual que el colombiano, esta gente lo que hace es acercarse a bailar, o sea, es su cultura, ¿no? Claro, en Europa no vas a hacer eso, o sea, hay una cosa ahí, lo mismo pasa en los transportes públicos, aquí la gente se agolpa, ahí sí, como que hay mucho más distanciamiento, ¿de acuerdo? Esto es cultural, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Porque, y ahí les adelanto algo, igual de segundo semestre, eh, la, el significado y el significante son parte de los convencionalismos que nosotros generamos como cultura. Y esto es importante también que ustedes lo conozcan. Entonces, claro, si ustedes, después de esta clase, ustedes dicen, bueno, vamos a definir que el emoticón de tachuela significa que el profesor está forzando a la participación. Yo no voy a saber, pero es una convención que ustedes están generando. El otro aula tampoco, es su abuelita y nadie más va a saber, porque es una convención que ustedes están generando arbitrariamente, por eso es una convención arbitraria. Fernández Saussure, el semiólogo, lo define así, como el lenguaje como una convención arbitraria. Entonces, este lenguaje que vendría a ser una tachuela, para ustedes va a significar eso. Entonces, ustedes en el chat pueden poner eso y yo ni he enterado que ustedes están comunicándose de esa manera. ¿De acuerdo? Eso es un convencionalismo social. Bien, y tenemos las características físicas, cómo el cuerpo genera una primera impresión, es decir, sin juzgar. Pero todos lo hacemos, evidentemente, ¿no? Pese al gran lema de escuchamos, no juzgamos. Y la conducta táctil, ¿no? El contacto físico, ¿no? Un abrazo, un choque de manos, un toque en el hombro, un acercamiento, ¿no? Tomar de la mano a alguien. El paralenguaje, que implica el ritmo, la voz, hablar rápido, el tono. Y por supuesto lo que habíamos hablado, la prosémica, ¿no? Que es este espacio personal. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo estamos de tiempo? 10:02. Ok, vamos a finalizar esta clase. ¿Preguntas, Juliana? No, profe, todo claro. ¿Qué es lo que te llamó la atención? Lo que usted nos ha explicado, que por ejemplo el cuerpo no solo puede comunicar por hablar y todo eso, sino también por nuestras expresiones y por nuestras posturas y todo eso. Kerly Juliet. Sí, solo tenía no sé si me podría aclarar un poquito más esto de lo de de la corriente psicológica. Esto a mí me quedó muy claro. La ¿Sí me verdad es que escucha? no escuché, había mucho ruido y no se escuchó muy bien, pero algo que decías como la corriente. Sí, le decía, ahí me escucha, Ahí ya. te escucho. Le decía que psicológica es algo que no me quedó muy bien, muy claro. No sé si me puede ayudar con un ejemplo. Por supuesto. A ver, la corriente psicológica es mucho más íntima, es decir, cómo nosotros, a través, por ejemplo, de una canción que escuchamos, eh, pensamos, por ejemplo, en la vida. Vamos, una canción romántica que te evoque a, no sé, me invento, en viajar, o en una pareja, o en tener hijos, o en estudiar, es decir, canciones que te generan nostalgia también, es decir, que te evocan a un pasado donde fuiste feliz. Filosóficamente, todo tiempo pasado es mejor, es decir, o en otras palabras,
Mi felicidad siempre fue ayer. Es decir, siempre la felicidad va a ser ayer, nunca en presente. O sea, tú estás feliz ahora y nada, o sea, no estás feliz nada más. Es mañana que tú vas a decir, ayer fui muy feliz, siempre es en el pasado. Entonces, en términos de esto, siempre va a ser pensarse, digamos, en lo que te hace feliz. Y esto es algo muy íntimo. Recordemos que cuando hablamos de intimidad, no es lo mismo que privacidad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia de la privacidad frente a la intimidad? La privacidad es, quizás con este ejemplo les puedo explicar mucho mejor. Tu casa en este momento es, digamos, un espacio privado, que pues se llama propiedad privada, es un espacio donde está tu mamá, tus padres o tu esposo o quien sea, está ahí, todo el mundo, digamos, acá. Pero tu espacio íntimo es tu habitación. Y dentro de este espacio íntimo tú sabrás, digamos, si, no sé, si te pones pijama, si no, si te acuestas a dormir de lado, lo que sea, es tu intimidad. Por eso es que cuando entras a tu habitación forzadamente dices, hey, porque es tu espacio íntimo, ¿no? Ese es, digamos, parte de esta corriente psicológica que es mucho más íntima, se vuelve como mucho más íntima, ¿de acuerdo? Porque trabaja de esa manera. No sé si ahí me expliqué mejor. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ok. Y ahí, solo como para cerrar, frente a la comunicación no verbal, el cuerpo se vuelve un espejo de las emociones. Es claro, y esto sobre todo en términos de las mujeres, cuando tienen cólicos, el cuerpo expresa su emoción, ¿sí? Y eso es maravilloso, es decir, no es maravilloso en términos de divertido, maravilloso en términos de que tu cuerpo se expresa de tal manera, ¿no? Entonces, sin que tú lo entrenes, se expresa de tal manera. Entonces, estás decaída o estás no sé qué, sí, eso es parte de los hombres, pues menos porque no hemos tenido la suerte y el privilegio de, pero es interesante cómo se vuelve, digamos, este proceso comunicativo, ¿no? Igual cuando estamos con los hombros encogidos o cuando nos abrazamos nosotros mismos, parte de... Hay corrientes psicológicas que parte del amor propio es abrazarse a uno mismo también, ¿de acuerdo? Porque es el reconocimiento. Bien, ok. Ángela, ¿todo ok? Sí, sí, licenciado. Bueno, ok. Bueno, entonces cerramos esta clase, no les corto más, que tengan una linda noche, espero que les haya gustado la clase. Y estamos en comunicación. Me alegra mucho conocerles. Vamos a, como dije, tengo que pasarle las cosas. Ya les voy pasando ahorita en el grupo. ¿Ya? ¿Ya están todos en el grupo? Sí, bueno, ahí voy. ¿Listo? Que tengan una bonita noche. Nos vemos la Gracias, siguiente clase. profesor. Hasta luego. Gracias, Hola, Licen. Gracias, profesor. profe. Gracias, Hasta luego. Licen. Profe, que tenga una noche. Que Hasta tenga una mañana. excelente noche, Licen. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Lice. Hola, profe. Ya se fueron. Bueno, no importa. No importa, ya les pongo ya. Lo más importante, la pregunta del foro. Ya les mando. Ya, ok. Qué bueno que hicieron el grupo. Esta es la pregunta del foro. Con negrillas. Excelente noche, Licen. Hasta luego. Hasta luego, que pasen bien. Y, Ángel.